Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en su canal de confianza para todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí no se nos escapa nada, desde los romances más apasionados hasta los rumores más jugosos. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en los corrillos de los fans: celos. Y no cualquier celos, sino los supuestos celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Sí, lo sé, es un tema explosivo, pero no se preocupen, que aquí vamos a analizarlo todo con lupa, con calma y con la información más actualizada. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, quiero recordarles, a esos nuevos chismosos que se están uniendo a nuestra familia, que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, análisis y por supuesto mucho drama. Y a ustedes, mis chismosos de siempre, un abrazo enorme. Gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como saben, fue una de las más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su química en la pantalla en Senkalkapm era innegable, y esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Viajes juntos, momentos adorables compartidos en redes sociales, declaraciones de amor, todo era perfecto. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas llegó a su fin. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. Desde su ruptura, los fans han estado buscando pistas, intentando descifrar qué fue lo que realmente pasó. Y claro, el tema de los celos ha salido a la luz en varias ocasiones. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, en gran parte de los movimientos que ambos han hecho después de la ruptura. Hande, por su parte, ha estado enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y, más recientemente, confirmando su relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Esta relación ha sido muy pública, con fotos de ambos en viajes, eventos y, en general, mostrando su felicidad. Y aquí es donde entran en juego los rumores sobre Kerem. Algunos fans han interpretado ciertas actitudes y declaraciones de Kerem como señales de que no está llevando muy bien la nueva relación de Hande. Por ejemplo, algunos han notado que Kerem ha dejado de seguir a ciertas personas en redes sociales que están relacionadas con Hande o con Hakan. Otros han interpretado algunas de sus entrevistas como indirectas o mensajes subliminales dirigidos a Hande. Pero, ojo. Es importante recordar que todo esto son especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem esté celoso de Hande. De hecho, él mismo ha negado en varias ocasiones que tenga algún problema con ella o con su nueva relación. En una entrevista reciente, por ejemplo, Kerem dijo que le deseaba lo mejor a Hande y que estaba feliz de verla feliz. Entonces, ¿de dónde viene tanta insistencia en este tema? Bueno, creo que hay varios factores en juego. Primero, la relación entre Kerem y Hande fue tan intensa y tan pública que es difícil para muchos fans aceptar que haya terminado. Segundo, la nueva relación de Hande ha sido muy mediática, lo que inevitablemente genera comparaciones y especulaciones. Y tercero, el tema de los celos siempre es un tema que atrae la atención, ya que todos, en mayor o menor medida, nos hemos sentido celosos alguna vez. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo los argumentos que se han utilizado para afirmar que Kerem está celoso. Uno de los argumentos más recurrentes es el tema de las redes sociales. Como les decía, algunos fans han notado que Kerem ha dejado de seguir a ciertas personas que están relacionadas con Hande. Esto, para algunos, es una clara señal de que no quiere saber nada de ella y que está resentido por su nueva relación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que dejar de seguir a alguien en redes sociales no siempre significa algo negativo. Puede ser simplemente una forma de protegerse emocionalmente, de evitar ver publicaciones que puedan generar dolor o incomodidad. Además, es posible que Kerem simplemente haya querido limpiar su lista de seguidos y eliminar a personas con las que ya no tiene una relación cercana. Otro argumento que se ha utilizado es el análisis de las entrevistas de Kerem. Algunos fans han interpretado ciertas frases o comentarios como indirectas dirigidas a Hande. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem dijo que estaba enfocado en su carrera y que no tenía tiempo para relaciones. Algunos interpretaron esto como una forma de decir que Hande lo había presionado para tener una relación más seria y que él no estaba preparado. Sin embargo, nuevamente es importante ser cautelosos con estas interpretaciones.
Las palabras de Kerem pueden tener múltiples significados y es difícil saber cuál era su verdadera intención al decirlas. Además, es posible que los medios de comunicación hayan sacado sus palabras de contexto para generar polémica y atraer la atención. En mi opinión, es muy difícil saber con certeza si Kerem está celoso de Hande. Lo que sí podemos decir es que su ruptura fue un momento difícil para ambos y que es natural que ambos estén pasando por un proceso de adaptación. Hande ha decidido seguir adelante con su vida y ha encontrado la felicidad en una nueva relación. Y Kerem, por su parte, está enfocado en su carrera y parece estar disfrutando de su soltería. Creo que lo más importante es respetar las decisiones de ambos y evitar alimentar rumores y especulaciones. Kerem y Hande merecen tener la oportunidad de seguir adelante con sus vidas sin ser constantemente juzgados o comparados. Y nosotros, como fans, deberíamos apoyar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. En definitiva, el tema de los celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel es un tema complejo y lleno de especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen que Kerem esté celoso, y es importante ser cautelosos con las interpretaciones que se hacen de sus palabras y acciones. Lo más importante es respetar las decisiones de ambos y desearles lo mejor en sus vidas. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del tema de los celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Como siempre he intentado ser lo más objetivo posible y presentarles todos los puntos de vista. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y compartiendo sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir mejorando. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está celoso de Hande? ¿O creen que todo esto son solo especulaciones? Quiero saber sus opiniones. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde les traeremos las últimas noticias, análisis y, por supuesto, mucho drama. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que sigan disfrutando del mundo del espectáculo turco. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún hay más tela que cortar. Porque aunque dijimos que no hay pruebas concretas, el universo del chisme es como un laberinto lleno de pasadizos secretos y señales ocultas. Vamos a profundizar aún más en estas señales y a ver si, rascando un poquito, encontramos algo de verdad en todo este embrollo. Hablemos de las redes sociales, que son el pan de cada día para los famosos y también el campo de batalla de los fans. Es cierto, dejar de seguir a alguien no siempre significa odio, pero cuando se trata de figuras públicas y sus exparejas la cosa cambia. Cada unfollow se convierte en un titular, cada like es analizado con lupa. En el caso de Kerem, no solo dejó de seguir a amigos en común, sino que también se desconectó de algunos proyectos relacionados con Hande. ¿Casualidad? No lo creo. Además, hay que considerar el contexto. Kerem y Hande eran la pareja. Su relación era seguida minuto a minuto, desde sus cenas románticas hasta sus vacaciones exóticas. Eran la personificación del amor turco, una marca. Ahora, ver a Hande con otra persona, feliz y radiante, debe ser, como mínimo, un shock emocional para Kerem. Imaginen la cantidad de recuerdos que deben aflorar, las conversaciones privadas, los planes a futuro que ya no se concretarán. Es normal que, aunque conscientemente quiera lo mejor para ella, una pequeña parte de él sienta un pinchazo de nostalgia, o incluso celos. Y hablando de nostalgia, las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Esos momentos en los que los famosos, supuestamente sin querer queriendo, dejan caer alguna perlita que alimenta los rumores durante semanas. ¿Recuerdan aquella entrevista en la que Kerem hablaba sobre la importancia de la libertad y la individualidad en una relación? Muchos lo interpretaron como una indirecta a Hande, sugiriendo que ella era demasiado demandante o que lo asfixiaba. ¿Y qué decir de sus comentarios sobre el timín en el amor, insinuando que quizás no era el momento adecuado para una relación tan seria? Todo un manual de indirectas. Pero no nos quedemos solo en las interpretaciones. Analicemos el lenguaje corporal. ¿Han notado cómo Kerem se pone un poco tenso cuando le preguntan por Hande? Su sonrisa se vuelve forzada, su mirada evade el contacto visual. Señales inequívocas de incomodidad.
Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Kerem. Él siempre ha sido un hombre reservado, que cuida mucho su imagen pública. No es de los que se explayan sobre su vida personal ni de los que arman escándalos. Por lo tanto, si realmente está celoso, es probable que lo oculte bajo 7 llaves. Sin embargo, las emociones, como los fantasmas, siempre encuentran una forma de manifestarse. Y en el caso de Kerem, esas manifestaciones podrían ser esos unfollobs estratégicos, esas entrevistas ambiguas y ese lenguaje corporal elocuente. Ahora bien, ¿qué hay de Hakan Sabank, el nuevo novio de Hande? Otro factor clave en esta ecuación. Hakan es un empresario exitoso con una vida social activa y una reputación impecable. Es un hombre que tiene todo lo que una mujer podría desear. ¿Será que Kerem se siente intimidado por él? ¿Será que piensa que Hakan es demasiado bueno para Hande? Las preguntas son infinitas. Pero volvamos a la realidad. Es crucial recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos y emociones complejas. Su relación terminó por las razones que sean, y ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. Hande ha encontrado el amor en brazos de Hakan, y Kerem está disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera. ¿Hay celos de por medio? ¿Es posible? ¿Es algo que deba preocuparnos? Para nada. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan construir un futuro próspero y lleno de amor, ya sea juntos o por separado. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Kerem en el amor? Los rumores lo vinculan con varias actrices y modelos, pero él se mantiene hermético y prefiere no hablar del tema. Quizás esté esperando a la persona adecuada, alguien que lo entienda, lo valore y lo ame por quien es. O quizás simplemente esté disfrutando de su libertad, y no tenga prisa por volver a comprometerse. Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, el tema de los celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel es un misterio sin resolver. No hay pruebas irrefutables, pero tampoco podemos ignorar las señales que hemos analizado. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando que hablar y que los fans estarán atentos a cada movimiento de Kerem y Hande, esperando el próximo capítulo de este culebrón turco. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de los celos y las especulaciones. Recuerden que todo esto es solo entretenimiento y que lo importante es respetar la privacidad y las decisiones de Kerem y Hande. Quiero agradecerles por su fidelidad y por sus comentarios inteligentes y perspicaces. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que cada día me levanto con ganas de traerles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está realmente celoso o que todo esto es una exageración? ¿Qué le depara el futuro a Kerem en el amor? Quiero saber sus teorías. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde les traeremos las últimas noticias, análisis y, por supuesto, mucho drama. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que sigan disfrutando del mundo del espectáculo turco. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no chismosear un poquito. Besos.